de la Federación Mexicana del Estado de Quintana Roo. Nos está escuchando Janet Machuca. Buenas noches, Janet. Listo, ya podemos dar inicio. Bien, muchas Los gracias a todos. Ya podemos iniciar. Muchas gracias, licenciado Díaz. Bien, buenas noches. Mi nombre es Vladimir Ramírez. Soy el representante legal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y fundador. Agradezco muchísimo a mi mano derecha, socio y colega, el licenciado Cristian Díaz, que sin él no sería posible hacer este tipo de transmisiones. Anteriormente lo hacíamos mediante la plataforma de Google, pero ya no es posible. Ya no es posible. Nosotros tenemos esta plataforma, la cual es de paga, pero con mucho gusto la prestamos para ustedes, para que con todo el ahínco que tienen de conocimiento, nunca quieran dejar de aprender. Estoy muy contento el día de hoy porque mi amigo el doctor Zamora, el doctor Arturo Zamora, el cual tengo el gusto de conocerlo desde hace un par de años, aceptó cordialmente el estar el día de hoy con ustedes para darnos un poco, para adentrarnos un poco en lo que es la odontología forense, quién puede practicarla, quién no puede practicarla, etcétera. Entonces, pues disfruten su conferencia, disfruten su, no puedo decir curso, pero es una conferencia, disfrútenla, todas las preguntas que tengan. El doctor Zamora es un gran experto en la materia. Y pues bien, no quiero ahondar más en esto, los voy a dejar en manos del licenciado Cristian Díaz, quien va a leer el currículum del doctor Zamora. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias, maestro. Y pues nuevamente, bienvenidos sean todos a esta conferencia de odontología forense. Voy a hablarles de una forma muy exageradamente muy básica, muy resumida, el currículum del maestro Amor Alvarado. Nuestro docente, médico cirujano dentista, con especialidad en cirugía oral, cuenta con maestría en criminología y ciencias forenses, maestría en investigación de la salud. Es maestro investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es perito forense del equipo de identificación humana de Coahuila. Por eso les decía que tienen que tener cuidado con sus micrófonos. Bien, continuando, también es perito odontólogo forense con más de 15 años de experiencia. Además, es creador de la técnica de Zamora, técnica de estimación de edad por medio dental, y ya con registro nacional de autor. Maestro, sea bienvenido. Cualquier cosa en que pueda apoyarle, aquí estaré. Por la invitación a la Federación, gracias por la confianza de invitarme a dar esta plática, espero que sea de su agrado. Por esta hora los voy a llevar a un conocimiento que a lo mejor ustedes han escuchado, pero que quizás no tenemos completamente el conocimiento de lo que es la odontología forense. Entonces voy a tratar de que en esta hora se pueda ver todas las matices y las facetas de la odontología forense. Claro, dedicándome un poco más de tiempo a la parte más sustancial y más importante de esta área, que en este caso sería la identificación humana. Vamos a comenzar con esta plática, con esta charla entre amigos, buenos amigos, hablando de lo que es la odontología forense. La odontología forense, de una manera errónea, siempre se le ha manejado como la odontología de los muertos. Cuando hablamos de forense, nos referimos a foro, a juicio o a una audiencia. Por tanto, cuando hablamos de odontología forense, nos referimos a esa rama de las ciencias forenses que aplica el conocimiento propio de la odontología en lo que es la aplicación de la justicia. Quiere decir que cualquier situación en la cual nosotros tengamos que dar nuestro área de conocimiento, nuestro área de expertise, que sea de importancia relativa para la administración de la justicia, es parte de la odontología forense. Nosotros en la odontología forense separamos o hablamos de dos componentes, básicamente, que es un componente legal y un componente cadavérico o forense. Cuando hablamos del componente legal, se refiere a ciertas áreas en particular. Cuando hablamos de un componente forense, sí nos referimos propiamente a muertos.
dándoles cada una de esas áreas, ustedes vayan comprendiendo cuál es el área de conocimiento de esta odontología forense y que podamos conocer un poco más de lo que se hace en esta especialidad. Hablamos de odontología legal, se refiere a tres áreas muy particulares, lo que es la mala práctica y las demandas, la cuantificación de daños y la administración de consultorio. Pero cuando hablamos de odontología forense como tal, nos referimos a valoración de lesiones, análisis de marcas de mordedura o de identificación humana. Vamos a empezar hablando de lo que es la parte legal. Vamos a hablar de las tres partes y los vamos a ir platicando. Vayan tomando nota para por si hay alguna duda más adelante, con todo gusto se las podemos resolver. Cuando hablamos de mala práctica y de demandas, nosotros a lo mejor pensamos que cuando uno quiere poner un consultorio dental, simplemente pone una unidad y empieza a trabajar como si nada. Pero nosotros tenemos evaluaciones clínicas, administrativas, técnicas, jurídicas y humanistas. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo pongo en mi consultorio que voy a hacer resinas, por ejemplo, yo tengo que tener equipo para hacer una resina. Si yo voy a poner que voy a hacer anestesia por computadora, tengo que tener en mi clínica anestesia por computadora. Aspecto administrativo, pues tenemos que tener todos los aspectos de alta de Hacienda, de salubridad, todo ese tipo de situaciones tenemos que tenerlas completamente registradas. Cuando hablamos de las técnicas, se refiere a que tenemos que dar nuestro área de conocimiento. Si soy cirujano, hacer cosas de cirugía. Si soy ortodoncista, hacer cosas de ortodoncia. Jurídicas, porque también tenemos evaluaciones jurídicas que vamos a ver más adelante. Estás hablando de lo que se llama bioética. ¿Qué leyes rigen a la práctica odontológica? Pues a lo mejor ustedes no lo sabían, pero nos rigen 5 áreas distintas. La Ley General de Salud, la Ley General del Trabajo, el Código Civil y la norma oficial mexicana. Voy a ponerles un caso para que ustedes vayan entendiendo cómo es la odontología legal. Se presenta un paciente a las 5 de la tarde en un consultorio dental, es pasado al operatorio a las 5:30, se le iba a hacer una extracción. Al anestesiarlo a esta persona, refiere falta de aire, dificultad para respirar. A las 5:45 ese médico le pide a la familia que se lo lleve a un hospital, es llevado a un hospital a las 6:10 de la tarde, a las 6:24 se desploma en la sala de urgencias, a las 6:40 el médico tratante dice que está en estado de shock anafiláctico, a las 20 horas es trasladado a terapia intensiva para que a las 21 horas sea declarado muerto. El estado de defunción decía que había muerto por un choque anafiláctico, edema agudo de pulmón, cardiopatía arteriosquémica de larga evolución, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Se hace una denuncia por homicidio contra quien resulte responsable, por mala práctica, comisión de ayuda. Vean ustedes aquí los imputados, el médico tratante de urgencias, el médico tratante odontólogo y personal que resulte responsable. ¿En qué delito incurrió el odontólogo? ¿O cuál fue su falla? Bueno, la Ley General de Salud dice que el profesional técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niega a prestar auxilio ante notoria urgencia, pues va a ser sujeto a una sanción. También la norma oficial dice que el estomatólogo tiene que tener la capacidad, o el odontólogo tiene que tener la capacidad para tener cursos de maniobras de primeros auxilios o de RCP, y que el consultorio también tiene que tener un botiquín que incluya lo necesario para que se pueda presentar una urgencia y que la pueda resolver. Entonces, quiere decir que la primera parte, lo que es la mala práctica, pues tenemos que establecer nosotros como odontólogos forenses si el efecto indeseable es atribuido a lo que el médico hizo. La muerte de esa persona provocada por lo que el médico hizo, por lo que el odontólogo hizo. Acuérdense ustedes que hay responsabilidad profesional donde te dice que la ley impone al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas de sus actos. Se le llama praxis o mala práctica. Dentro de esta mala práctica, 4 apartados importantes: la impericia, la negligencia, la imprudencia y la inobservancia de reglamentos. Cuando hablamos de impericia, es cuando una persona no tiene la capacidad o tiene una ignorancia que es inexcusable. Se supone que ninguno tendría que tener impericia porque estamos preparados para esto.
Si hablamos de una negligencia, nos referimos a una omisión inexcusable. ¿Qué significa esto? Se me pasó, no me di cuenta, dejé unas pinzas como lo ven en la imagen. Eso sería una negligencia. ¿Y qué sería una imprudencia? Temeridad inexcusable, cuando el médico exceso de confianza, sin precaución y sin previsión. Y la inobservancia es aquella en la cual, aunque actúe de manera prudente y diligente, ojo, unas reglas que interfirió, por eso va a ser culpado. Eso es lo que manejamos en odontología legal sobre mala práctica. Acuérdense que se puede manejar de dos vertientes, ¿no? La responsabilidad penal o la responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad penal, significa la presión para el profesional, y cuando hablamos de responsabilidad civil, significa la ruina económica para este profesional. También podemos ver nosotros en lo legal la cuantificación de los daños. Nosotros cuando hacemos un dictamen de valoración de un daño, hablamos de disfunción parcial temporal, hablamos de disfunción parcial permanente, hablamos de disfunción total temporal o de disfunción total permanente. Les voy a pasar algunas imágenes que los compañeros odontólogos que están escuchando esta plática, así como los CRIMIS o cualquier tipo de área afín a la odontología, afín a las ciencias forenses, pueden entender. Por ejemplo, en una alteración importante que pueda generar de matarla, nosotros le llamamos a esto lesiones. Tratemos de apagar los micrófonos, por favor, para que se pueda escuchar mejor. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando hablamos de lesiones, hablamos de lo que son mecanismos del trauma y lo que son traumatismos. Nosotros en las ciencias forenses lo que hacemos es determinar el traumatismo. Es difícil valorar el trauma. El traumatismo es lo que podemos observar y el trauma es el mecanismo como se presentó dicha lesión. Y a veces nosotros desconocemos, como cuando llegan mujeres violentadas, generalmente te dicen, es que me caí, me pegué en el suelo, cuando perfectamente nos damos cuenta que es un puño en la boca, pero nosotros no podemos inferir el trauma, solamente podemos referir el traumatismo. Podemos ver avulsiones o pérdida de los dientes, podemos ver luxaciones de los dientes que se los hayan aflojado, podemos ver fracturas dentales, que en esos casos es una disfunción parcial permanente, podemos ver fracturas mandibulares, que ya sería un caso más riesgoso, más preocupante, porque ya interfieren en otros riesgos, principalmente riesgos incluso de vida. Por eso tenemos que valorar perfectamente qué lesiones son, si son lesiones que tardan más de 15 días en sanar, menos de 15 días en sanar, si son lesiones leves o levísimas, y si son graves o son gravísimas. Cuando hablamos de administración de consultorio, pues nos referimos principalmente a lo que es altas de hacienda, títulos y cédulas profesionales de la persona que está ejerciendo la odontología, lista de actividades que se relacionan en un consultorio, lista de mobiliario con el que se cuenta. Quiere decir que tenemos en el aspecto legal una amplia gama de atenciones odontológicas que son importantísimas referirlas para que ustedes conozcan que la odontología forense no nada más son cadáveres, sino que también es aspectos legales, aspectos de mala práctica, aspectos de administración de consultorio, aspectos de lesiones que vamos a valorar si esa lesión es leve, levísima, grave, gravísima, o si, puede poner en riesgo la vida de una persona. Pero ahora sí vamos a hablar un poco de lo que realmente llamamos odontología forense, cuando hablamos de cadáveres, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de delitos, en los cuales podemos hablar dos partes, lo que es las marcas de mordedura y lo que es identificación humana. Cuando hablamos de marcas de mordedura, nos referimos a esa lesión que se caracteriza por generar una presión y una tracción. Acuérdense, las marcas de mordedura ya fueron analizadas desde hace mucho tiempo, ya se hablaba de ellas desde hace muchísimo tiempo. La historia famosa de Ted Bundy, la cual hace unos pocos días, pocos meses, una película que fue presentada aquí en México, que hablaba de la historia de Ted Bundy, este asesino serial de mujeres, que oficialmente se habla de que mató 36 mujeres, pero se dice que fueron muchísimas más. Él fue condenado gracias precisamente a la odontología forense. ¿Por qué gracias a la odontología forense? Porque el dentista Soubirón probó que la mordedura de una de las víctimas, que se llamaba Lisa Levy, coincidía con la dentadura del acusado Ted Bundy. En la actualidad, al menos en Estados Unidos, ya no se percibe o ya no se permite que la odontología forense
sea la marca de mordedura, perdón, sea una parte importante de vinculación. ¿Por qué se dice que ya no es de vinculación tan fuerte? Porque sabemos que el tejido cuando es mordido, pues la resiliencia del tejido, que se mueva la persona cuando está siendo mordida, entonces tiende a modificarse. Ahorita vamos a ir platicándoles un poco de todo esto, vaya. Cuando hablamos de marcas de mordedura, nos referimos a casos donde hay violencia familiar, donde hay un simple asalto, donde hay defensa propia, donde hay abusos sexuales, donde hay abuso infantil. Vamos a ir viendo casos donde voy a platicarles lo que se hace y ustedes van tomando nota por si hay alguna duda, la podemos comentar al finalizar la plática. ¿Les parece? Cuando se hace un análisis de marcas de mordedura, generalmente lo que se trata de hacer es calcar la marca de mordedura que se infirió. Dicha marca de mordedura se calca en un acetato, se imprime o se imprime en una hoja de cera rosa la marca de mordedura de la posible victimario y se hace un cotejo para ver si hay un simple sobreponer para buscar puntos de concordancia o puntos de discrepancia. Podemos, y la marca de mordedura es tan profunda, podemos hacer una impresión de la marca de mordedura, la cual nos la va a dejar perenne, nos va a permitir esa impresión tenerla y poderla analizar una y otra vez. Nos enfrentamos a una situación que cuando una marca de mordedura se presenta, la víctima acude a revisarse 2 o 3 días después, donde ya se presentaron los fenómenos de cicatrización, donde ya se presentaron los fenómenos de curación propia que se presentó. Por tanto, hay que tratar de analizar dicha marca de mordedura a la premura, a la parte más próxima de cuando ocurrió la marca de mordedura. Aquí les voy a presentar un caso en el cual a esta persona se encuentra asesinada y recibe una marca de mordedura donde, si ustedes son observadores, se aprecia en la parte superior una zona de mayor presión, en la parte inferior se aprecia una malposición de unos dientes. Se mide la marca de mordedura, se tiene a una hipótesis de una persona que pudo haber sido el que la mató, se le toman modelos de estudio, nos damos cuenta de las malposiciones de los dientes inferiores, damos cuenta de que hay una zona de mayor presión con un diente superior, el cual presentaba una corona metálica. Aquí vemos la corona metálica del victimario y aquí vemos la malposición de los dientes inferiores. Le pedimos que marque o que muerda en una hoja de cera rosa para que marque la marca de mordedura y poderla cotejar con la marca que se presentó en la víctima. Entonces hacemos el comparativo forense, la marca de mordedura con la malposición, la zona de mayor presión con la corona, que en este caso es una zona de mayor presión también, y se puede determinar si la persona es o no es. Se puede hacer lo que llamamos la vinculación del proceso o no se da la vinculación del proceso. Aquí en México todavía la odontología forense en el aspecto de la marca de mordedura es importante para hacer su análisis, porque nosotros consideramos cuando una marca de mordedura sí es analizable, cuando definitivamente una marca de mordedura no es analizable. Ahora, cuando hablamos de identificación humana, que es la otra apartado de la odontología forense como tal, aquí centramos en un montón de cosas que sí nos vamos a aventar un buen ratito aquí platicando, y yo sé que les va a interesar mucho este tema porque es una parte muy importante que en la actualidad, cantidad de personas que tenemos desaparecidos, cantidad de asociaciones que ya se dedican a buscar a sus familiares, la identificación humana se ha vuelto una parte importantísima de las ciencias forenses. Cuando hablamos de identificación humana, hay que recordar que numerosos cadáveres ingresan día a día a los CEMEFOS en la calidad de no identificados. Desgraciadamente o afortunadamente, la odontología forense aporta técnicas y conocimientos que pueden individualizar e identificar a una persona por sus características dentales. Es importante conocer esto, compañeros, porque a veces no tenemos un odontólogo forense en alguna de las fiscalías. Entonces, que ustedes conocieran qué es lo que se puede revisar es importante para que ustedes también chequen y analicen cuando ingrese un cuerpo en calidad de no identificado o en calidad de NN. Recordar también que no existen dentaduras iguales. También nos beneficia algo, que las dientes o las estructuras dentarias son agentes muy resistentes tanto a altas temperaturas, a ácidos e incluso al paso del tiempo. Hay que recordar el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, desde años y sus dientes están intactos.
Entonces, también a altas temperaturas, 45, 450, 500 grados centígrados, los dientes todavía pueden ser analizables. Es por eso la importancia que tiene la odontología forense en la identificación humana. ¿Pero qué es identificación? Identificación es reconocer a un individuo, vivo o muerto, o sus restos cadavéricos para establecer una identidad. Me he puesto a pensar la sobra y la preocupación que las familias de los desaparecidos tienen día a día al no encontrar a sus familiares. Desgraciadamente, hay muchísimas personas que ingresan a los CEMEFOS en calidad no identificados y que son inhumados en fosas comunes y que a lo mejor ahí tienen 8, 10 años. Entonces, si nosotros logramos hacer alguna exhumación, buscar características de identificación, podemos incluso hacer la identificación positiva de una persona, restaurarlo a su familia. Imagínense qué importante es la odontología forense. Tenemos métodos de identificación que ustedes ya conocen, como lo son los visuales, los artículos personales, las huellas dactilares, por asociación y exclusión, por marcas lunares, tatuajes, cicatrices, etcétera, por odontología forense y por genética o por DNA. Realmente aceptados son 4: los visuales, las huellas dactilares, DNA y los dentales. Quiere decir que nosotros ocupamos como odontólogos forenses, y esta área ocupa una parte importantísima de los métodos de identificación. Es importante que ustedes, personal que se dedica a las ciencias forenses, personal de fiscalía, conozca precisamente que esta herramienta la tenemos y que la podemos utilizar. ¿Cuál es el problema de una identificación visual? Que genera estrés innecesario para la familia. Es muy común que a veces terminan los cuerpos demasiado golpeados, demasiado maltratados. Realmente al hacer la identificación por medio visual, hay que estar presente a la familia y observarlo. Generas un estrés innecesario. También podemos tener una dificultad de identificación. Por ejemplo, en este caso, el cuerpo que ingresa al servicio médico forense se mete al refrigerador por cierto tiempo y cuando llegan a tratar de identificarlo, dice la familia, no, es que mi papá era más blanco, no era tan oscuro. Pues sí, porque acuérdense que en los refrigeradores tiende a oscurecerse un poco el tejido. Entonces hay errores en la identificación visual. ¿Qué problema tenemos con las huellas dactilares? ¿Qué problema tenemos con las huellas digitales? Bueno, desventajas que la dificultad de poseer una buena base de datos. En la actualidad sabemos que hay un convenio y ya la Suprema Corte de Justicia autorizó de que cuando hay casos en los cuales buscamos una identificación, ojo, solamente en casos de identificación se pueden solicitar las huellas digitales del INE. ¿Para qué? Pues para poder buscar y recolectar información y buscar las personas que están desaparecidas. Sabemos que solamente el 25% de los mexicanos tiene registros de sus huellas dactilares. Y otra problemática que nosotros tenemos es que las huellas dactilares tienden a ser frágiles. ¿Por qué? Porque en estados de descomposición, acuérdense que el cuerpo sufre 4 procesos de procesos cadavéricos, ¿no? El primero, su etapa cromática; el segundo, su etapa enfisematosa; el tercero, su etapa colicuativa; y finalmente la reducción esquelética. Sabemos precisamente que en la etapa colicuativa, enfisematosa, ya las huellas dactilares ya no están tan buenas para hacer un análisis. Obviamente que en la reducción esquelética pues ya no hay huellas digitales, por lo tanto ya no se puede hacer un análisis de estas. El DNA, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos? ¿A qué situación nos estamos enfrentando? Pues que el costo de las pruebas genéticas es un costo muy elevado y no en todas las fiscalías se tienen pruebas genéticas. Existen convenios con empresas en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, pero no todos cuentan con un departamento de genética, que eso hace imposible que a todos los que ingresen como NN se manden a genética. Pero lo que sí tenemos, odontología forense. Odontología forense que coadyuva de manera interdisciplinaria los procesos de identificación del cadáver, cuyos reconocimientos visuales, convencionales, huellas dactilares o incluso genética, o por las condiciones del cuerpo, no se puede hacer la identificación más que por la vía dental. Que lo conozcan, que lo reconozcan ustedes como que tiene muchísima aplicación, muchísima información y es demasiado importante para las ciencias forenses. Por ejemplo, en casos donde la persona, en la primera imagen, donde la persona duró cierto tiempo en el refrigerador y características se alteran. En el segundo caso, en el que por la causa de la muerte no hay una identificación visual adecuada. En el tercer caso, donde hay una persona que está carbonizada, pues ya no se puede hacer la identificación por métodos convencionales.
En la cuarta imagen podemos observar un cadáver en putrefacción. También aquí la odontología forense es importantísima. Y finalmente, en lo que llamamos restos cadavéricos o restos esqueletizados, pues en estos casos es indispensable la odontología forense. Sabemos que existen 3 líneas con un alto índice de unicidad. La Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de Cruz Roja, menciona que hay 3 líneas de unicidad que son las avaladas por ellos, que es huellas dactilares, odontología y genética. Quiere decir que seguimos siendo parte importante de lo que es la identificación humana. En los estados del país se han hecho equipos de identificación humana, donde hay un odontólogo forense, donde hay un médico, donde hay un genetista, un antropólogo y donde hay un criminalista. Esto lo hacen para tratar de buscar características de individualización en todos los cuerpos que ingresen como NN, o en algunos estados, como se maneja en el Plan Estatal de Exhumaciones, que se maneja en 2 vertientes, lo que llamamos exhumaciones programadas y lo que llamamos exhumaciones clandestinas. Eso, créanme, sería tiempo para otro tema extenso y que podemos platicar a futuro. Pero vamos a platicarles lo que hacemos en la odontología forense en respecto a la identificación humana. ¿Cuál es el objetivo de la odontología forense? Identificar características dentales que individualicen a una persona. Yo sé que los que no son odontólogos quizás no van a entender esto que les voy a decir, pero nosotros como odontólogos pasamos observando los dientes con las personas con las que platicamos. No crean que les vemos a los ojos, estamos viendo los dientes. Eso quiere decir que desde que platicas conmigo, desde ese momento yo ya sé si tu diente es largo, si tu diente es ancho, si está cambiado de color, si está pigmentado. Estoy viendo características de individualización. Por lo tanto, esas características de individualización y de identificación en futuros casos. ¿Por qué tenemos tantas ventajas en lo que respecta a la odontología forense? Bueno, lo primero es que nuestra dentición tiene una gran durabilidad. Lo segundo es que también las restauraciones que ponemos en nuestros dientes tienen una gran durabilidad. También podemos hablar de que hay características dentales que son específicas de ciertas personas y son una característica inequívoca de esa persona y que se pueden combinar procesos restauradores. Por ejemplo, en estas imágenes, vean ustedes, en la primera imagen es una persona que llega fresco, un cadáver fresco, y vemos sus características dentales sin ningún problema. Y en la segunda imagen vemos un carbonizado donde sus dientes están también sin ningún problema para poderse analizar. Quiere decir que la dentición dura y dura mucho. Entonces nos da herramientas para poderlo analizar. Las restauraciones, amalgamas, las resinas, las incrustaciones, coronas de metal porcelana, coronas de acero, coronas metálicas amarillas o metálicas plateadas, van a estar ahí presentes cuando hacemos el análisis. Y créanme, podemos hacer un análisis de estas y cotejarlo a futuro con una M para poder saber si era la persona que se andaba buscando. Otra importante sería que a veces hay restauraciones características. Yo les pregunto, ¿ustedes conocieran a un paciente con estas restauraciones que están observando? Pregunto, ¿quién lo olvidaría? Sabemos que esas denticiones, esas características que estamos observando en esa imagen, son inolvidables. Que esa persona tiene piedritas, que tiene una D, que tiene un corazón. Claro que si en algún momento encontráramos una osamenta con esas coronas, rápidamente podemos vincular a la persona sin ningún problema. ¿Y qué características anatómicas tenemos? Por ejemplo, en la primera imagen, primera, cuando hicimos el análisis de este resto óseo, decía la familia, es que mi familiar tenía un diente en medio, en el paladar, cual odontológicamente se le llama mesiodén. Cuando hacemos la exhumación y observamos este cráneo, nos cuenta que ahí tiene el diente en medio, entre los 2 centrales, existe el mesiodén y que se puede precisamente identificar sin ningún problema. La segunda imagen, donde está la flecha, la familia refería que su familiar tenía un diente como inclinado hacia un lado, incluso decía de esta manera la familia, es que mi familiar tenía el diente así. Entonces yo veía ese diente y le decía, bueno, yo veo un diente que está así precisamente, y al hacer el análisis, dio perfectamente con su sonrisa, fotografías que presentó, y pudimos hacer la identificación positiva.
Obviamente que los dientes, no nada más por las características que observamos hace un momento, sino que, ojo, eso es importante que ustedes lo conozcan. Los dientes nos pueden dar género, nos puede dar grupo racial, nos puede dar situación socioeconómica y nos puede dar lugar de origen. Déjenme explicarles mejor. De que nos puede dar género, anteriormente se pensaba que los dientes anchos y cortos eran de hombre y los dientes largos y delgados eran de mujer. Era una característica que se generalizaba. Ojo, no era confiable, pero se estandarizó en algún tiempo. Es decir, que en algún tiempo podíamos nosotros decir incluso por los dientes si correspondía a un diente masculino o un diente femenino. Tenemos nosotros una prominencia, los odontólogos se van a acordar de esto, una prominencia, la cúspide mesio-palatina del primer molar, que se llama tubérculo de Carabelli. Este tubérculo de Carabelli está muy prominente en ciertas razas como indios o caucásicos, en otro como afroamericanos o negroides está como en forma de pico, y en razas mestizas como la de nosotros a veces no está presente o está presente de una manera muy sutil. Es decir, que podríamos decir nosotros, al ver ese primer molar superior, podríamos decir de qué raza posiblemente es. Hablamos de situación socioeconómica. Antes se decía que los dientes arreglados de alguien con dinero y los dientes malos o mal cuidados eran de alguien que no tenía dinero. En la actualidad ya no podemos generalizar tanto esto. ¿Por qué? Estamos con varias odontologías, ¿no? Hablamos de la odontología escolar, cuando tenemos una facultad de odontología que se hacen trabajos de muy buena calidad, bajo costo. Quiere decir que mucha gente ya tiene acceso a esos tratamientos a bajo costo. Pero también tenemos una odontología que se llama comercial. Esas odontologías que están generalmente en el centro de la ciudad, cobran muy barato, pero a final de cuentas se pueden ya atender la gente por un bajo costo. Tenemos otra odontología que es la odontología institucional, la que se da en el IMSS, en el ISSSTE, en salubridad. También vaya, no a lo mejor no es la mejor, puede tener acceso precisamente a esa odontología. Y finalmente la odontología privada, que ahí sí podemos poner material de muy buena calidad, porcelana, silicatos, zirconias, etc. Y en lo que respecta al lugar de origen, los dientes pigmentados, como la imagen que están viendo ustedes en su pantalla, dientes pigmentados, dientes manchados, habla de una fluorosis. La fluorosis es porque en algunos estados de la República Mexicana se le adiciona el flúor al agua y estamos tomando el agua con flúor. Eso genera que junto con el agua con flúor que estamos tomando, más la sal fluorada que ya viene adicionada a la sal con el flúor, nos da una fluorosis, manifiesta con manchas de manera horizontal en los dientes. Algunos estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, son lugares donde se encuentra el agua fluorada. Entonces es importante que podamos referenciar que si encontramos en algún momento una osamenta florados, podemos referir que es de ese lugar. Bueno, vamos a hablar ahora sí propiamente de lo que es la identificación. Cuando hablamos propiamente de lo que es identificación, es qué hace el odontólogo forense de un cadáver con tejido y qué hace cuando no hay tejido. Bueno, cuando hay tejido, lo primero que tenemos que hacer, que no nos gusta mucho hacer, pero que tenemos que hacer, se llama levantamiento facial. Ustedes me preguntarán, levantamiento facial. Muy sencillo, porque el cadáver no puede abrir la boca. Claro, por voluntad propia no, pero tampoco lo podemos abrir nosotros porque los músculos de la masticación ya se endurecieron. Acuérdense que el primer fenómeno cadavérico que se presenta cuando una persona pierde la vida es la rigidez cadavérica. ¿Cuándo termina la rigidez cadavérica? Cuando comienza el proceso de putrefacción cadavérica. ¿Cómo comienza el proceso de rigidez cadavérica? Comienza en músculos de pequeño tamaño, principalmente los de la masticación, y termina en los músculos de gran tamaño, como los músculos abdominales, torácicos, incluso de las extremidades superiores o inferiores. Por lo tanto, eso hace necesario, para poder ingresar o poder trepanar hacia la cavidad bucal, tenemos que hacer un levantamiento facial. Es levantar nosotros esta parte de la piel y levantar toda la máscara completa para poder tener acceso a la mandíbula y al maxilar superior. Después que tenemos acceso a esto, hacemos una limpieza de los dientes, examinamos la cavidad oral, hacemos una descripción minuciosa de los dientes, más de las características particulares, llenamos un registro que se llama odontograma,
que nosotros le hemos llamado ahora identoestomatograma. Si es necesario, tomamos radiografías y estimamos la edad. ¿Y qué hacemos cuando son restos óseos? Exactamente lo mismo, solamente evitamos el levantamiento facial porque pues tenemos los huesos en la mano. Vamos a ver cómo lo hacemos por medio de imágenes, lo vamos a ver, y si hay alguna duda, ya les dije al finalizarme la pregunta. Aquí vemos una con cadáver con tejido, aquí tenemos un cuerpo en estado de putrefacción, por la forma del tiempo que duró de muerto, pues es imposible que pueda abrir la boca. Hacemos ese corte que continuamos de la necro desde la porción supraesternal hacia la porción clavicular y después hacia la porción mastoidea, o sea, la región por detrás de las orejas. Hacemos un levantamiento, levantamos completamente toda la máscara facial de manera tal que expongo el maxilar superior y expongo el maxilar inferior, y aún así, ya que expuse esos maxilares, entonces ahora sí puedo analizar tanto la mandíbula como el maxilar superior. Vean ustedes aquí, desde ahorita yo ya estoy observando en la primera imagen algunas restauraciones de amalgama, ya estoy observando una corona metálica, ya estoy observando un puente fijo en la parte superior. Aquí vemos una fotografía de la parte de la maxilar superior, donde observamos un puente fijo, pues un poquito extenso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, que es de metal acrílico. Estamos viendo amalgamas, restauraciones. Inferior, en la imagen del otro lado, en la parte inferior, podemos ver también restauraciones de resina, restauraciones de amalgama. Obviamente, compañeros, esos tratamientos tuvo que haberlos hecho alguien, y ese alguien tiene que tener un registro. Entonces, cuando hay una hipótesis de identificación, esa persona que está buscando a su familiar tiene que llevar una cantidad de registros para poder hacer el cotejo con nosotros y poder buscar la identificación positiva o negativa de su familiar. Aquí podemos observar nosotros. Después hacemos un identoestomatograma. Quiere decir que vamos a diagramatizar lo que observemos en un esquema dental de todos los dientes que tenemos, desde el incisivo central, que es el 11, hasta el tercer molar superior derecho, que es el 18. Desde el incisivo central superior izquierdo, que es el 21, hasta el tercer molar superior izquierdo, que es el 28. Desde el central inferior izquierdo, que es el 31, hasta el tercer molar del lado izquierdo, que es el 38, y desde el incisivo central inferior derecho, que es el 41, hasta el tercer molar inferior del lado derecho. ¿Qué vamos a valorar en este identoestomatograma? Como lo podemos observar: desgastes, caries, giroversiones, inclinaciones. Si está ausente ante-mortem, ¿cómo lo vería? Pues veríamos un proceso cicatrizal. Si está ausente post-mortem, ¿cómo lo vería? Se vería el alveolo del diente, hueco abierto. Entonces sería una forma de poder observar si es una ausencia post-mortem. Si existe una prótesis, existe un diente que está sano. A mí no me gusta utilizar la palabra sano. ¿Por qué no me gusta utilizar la palabra sano? Que si yo le pongo un diente que estaba sano y la familia dice, es que mi familiar se quejaba de una muela, entonces ya no es. Entonces yo prefiero ponerle, cuando hago esto, si no lo veo con caries, no lo veo con enfermedad en las encías, con ningún tipo de fractura, con ningún tipo de pigmentación, yo lo que pongo es aparentemente sano, o como lo ponen en Estados Unidos, virgen o virgen. ¿Por qué? Porque a lo mejor clínicamente no se le observa nada, a lo mejor en vida esa persona sí refería sensibilidad o cosas de ese tipo. Post-mortem ya no lo podemos observar de manera clínica. Fracturas, podemos ver hipoplasias, podemos ver sarro, podemos ver separaciones o diastemas, podemos ver erosiones, obturaciones, restos radiculares. ¿Qué hacemos en los restos óseos? En los restos óseos hacemos limpieza de las estructuras dentofaciales, hacemos lo mismo que les platicaba hace un momento, pero entonces ya hacemos algo que se llama estimación de edad. Las estimaciones de edad es algo con lo cual hemos lidiado muchísimo nosotros, que un servidor creó o modificó una técnica para tratar de encontrar mayor exactitud en esta. Por ejemplo, la sección de los dientes se da para estimar una edad de los 0 a los 16 años. Cuando hacemos un examen de mineralización de tercer molar, se hace para ver de 13 a 23 años. Pero cuando hacemos el estudio de transparencia radicular, este estudio sí es para ver personas de 20 a 25 años hasta los 75 años. Dentro de eso tenemos varias técnicas, como la de Lamendin, Prince Parra y Rojas, y la de un servidor que simplemente fue una modificación de la técnica de Lamendin,
pero que ahora la hice con población mexicana y la hice más específica. Dentro de estas podemos escuchar, como les decía, la de Lamendin, la de V. Laker, Parra y Rojas, la mía, la de Camerier, la de Demirjan, la de Nola, la de Morres. Son de técnicas que se pueden utilizar para estimar la edad. Una vez que se tiene esa estimación de edad, entonces ahora nosotros hacemos una comparativa con ese cuestionario de vida que se llamaba erróneamente cuestionario antemortem. ¿Por qué digo que erróneamente? Muy sencillo. Porque si decimos que es antemortem, estamos asegurando que la persona ya está muerta. Y siempre tenemos que tener presunción de vida. Entonces, por eso decimos que es un cuestionario de vida y se hacen muestras genéticas de referencia. Nosotros hacemos el dictamen de identificación de los restos óseos o del cuerpo. A ese sí le podemos llamar PM o postmortem, donde hago la estimación de edad, las características individualizantes y los resultados genéticos de las muestras que se hayan mandado a genética. Muy bien. Como yo sé que ya ni cuenta se han dado, ya llevamos casi 40 minutos trabajando, ahora voy a darles alguna aplicación de la odontología forense para que vean casos reales en los cuales un servidor ha ayudado para poder hacer la identificación forense. Vamos a irlo viendo y reitero, si hay alguna duda, con todo gusto aquí lo vamos platicando. Miren, encontramos unos restos óseos en una exhumación clandestina, donde se encontraron restos óseos, donde se encuentra un diente con un tratamiento de endodoncia. El tratamiento de endodoncia es cuando le quitan el nervio a un diente. Le quitan el nervio a un diente para que ya no duela, le coloca para obturar ese conducto que se quedó vacío, un material que se llama gutapercha, es un material plástico. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen que están observando, son dientes que están en calcinación y carbonización, pero pudimos observar la gutapercha. Después observamos un puente fijo metal porcelana o metal cerámico que hablaba de reemplazar el diente número 32, que era el incisivo lateral inferior izquierdo, y se utilizaba como pilar el incisivo central inferior izquierdo y el canino inferior izquierdo, era el 31, 32 y 33. Entonces ese puente, no sé ustedes, pero si se dan cuenta, tenía como una especie de resaque, como que entre el diente del medio y el de la derecha, se veía como una especie de resaque. Eso me hizo un poquito de ruido, pero a final de cuentas, a futuro se van a dar cuenta por qué. También encontramos una corona inferior de un primer molar inferior, era también de metal porcelana, que era una corona del diente 36, del primer molar inferior izquierdo. Y aquí vemos la imagen de dicha corona por dentro, que era metal cerámica. Y entonces, como les decía que teníamos ya una presunción de identificación, entonces solicitamos a la familia de la persona que estaba desaparecida, que fuera con su odontólogo y que le pidiera el expediente. Y ese expediente nos lo trajo a nosotros. Y vean cómo en el expediente refería la colocación de un puente fijo de 3 unidades y también refería la colocación de una corona metal porcelana en el primer molar inferior izquierdo. Esos tratamientos ambos coincidían con lo que estamos observando aquí. Pero no obstante con eso, la odontóloga tratante en este caso incluso tenía en su expediente un esquema. Vean ustedes cómo en ese esquema ella refería que su paciente tuvo una fractura de la mandíbula que nunca fue tratada y se quedó traslapada la fractura, quedó traslapada y entonces que tuvo la necesidad de hacer un puente con ese resaque para que no le lastimara el hueso. Entonces, con esas características que yo observé en los restos que encontramos, más el análisis del expediente clínico de la odontóloga que trabajaba con la paciente que estaba desaparecida, pudimos encontrar puntos de concordancia, pudimos hacer la identificación forense positiva por medio de la odontología. Tenemos otro caso aquí, en el cual es una persona que murió desgraciadamente por un proceso de calcinación, de carbonización. Entonces tenía una gran cantidad de restauraciones con un material muy fino, muy costoso y muy caro. Un material que se llama circonia. Son coronas que se llaman coronas libres de metal. Toda su boca o la mayor parte de su boca tenía coronas libres de metal y también tenía implantes. Sean observadores. Tenían implantes en la zona posterior de ambos lados, pero también se aprecia en la parte del borlo, en la parte del mentón, se aprecia un implante de silicón para hacer la barba partida. Quiere decir que esta persona, un tratamiento, primero, un
odontológicamente muy costoso y segundo, un tratamiento por parte del cirujano plástico para hacerle una barba partida. Quiere decir que tenía características odontológicas muy individualizantes. También en este caso, cuando nosotros hacemos el cotejo con el expediente clínico de la persona que andaban buscando, resulta que se refirió y aquí podemos observar ese preciso análisis que les estoy platicando, en donde yo refiero. Al análisis se observan dientes tallados por coronas libres de metal y la familia refería que se colocó 6 coronas de circonia en los dientes del frente. Al análisis yo observé un puente fijo de 3 unidades de circonia. La familia refiere también que se atendió con un dentista. Al análisis se observan coronas. Lo que yo observaba, la familia lo iba corroborando. Por lo tanto, se fueron haciendo determinaciones positivas. Curiosamente, la familia no refería lo del implante de silicona en el mentón. No lo refería, pero todas las características anteriores le daba precisamente la afirmación o la identificación positiva de este cuerpo. Y eso se logró por medio de la odontología forense. Pero la odontología forense que les hablé es la que hacemos en México. Pero ¿qué otra cosa se hace en el mundo? Les voy a platicar brevemente qué otras cosas se hacen en el mundo y se van a dar cuenta que la odontología es muy amplia y que y alcanza niveles, pues a veces hasta llegando a la fantasía. Por ejemplo, en muchos países se utiliza el dientostomatograma y yo lo dije como que se utiliza en muchas partes del mundo por lo siguiente. Por ejemplo, aquí en México se dice, el dientostomatograma se debe de utilizar única y exclusivamente con personas que están expuestas a perder la vida. Por ejemplo, pilotos aviadores, buzos, policías, militares. Yo les pregunto, ¿quiénes estamos expuestos a perder la vida? Pues todos. Quiere decir que tendríamos que hacer dentoestomatograma a todos los pacientes. ¿Y quién lo tendría que hacer? Pues todos los odontólogos de práctica privada. Cuando alguien de ustedes vaya con un dentista, deben de exigir que se le haga su dentoestomatograma. ¿Para qué? Para que ese registro quede almacenado y que a futuro, Dios no lo quiera, llegara a suceder alguna desaparición, tenemos con qué cotejar cuando hagamos un análisis. Obviamente, esto ya en algunos países está institucionalizado. Aquí en México no se puede institucionalizar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente por varias situaciones México no se valora a veces la atención del odontólogo, porque a veces van a la consulta y te dicen, bueno, muchas gracias, nos vemos, y le dices, oiga, pues la consulta vale 500 pesos. Dice, ¿a poco me va a cobrar si no me hizo nada? No te hice nada, pero te revisé, utilicé espejo, instrumental, te puse babero, utilicé guantes, cubrebocas, utilicé vasito, utilicé una unidad de 50,000 pesos, utilicé un instrumental que fue esterilizado con una autoclave de 10,000 pesos. En algunos países se hace porque las consultas se cobran. Aquí en México muchos colegas odontólogos no cobran la consulta y eso hace o eso impide que la gente pueda hacerlo. ¿Por qué voy a gastar yo tiempo y dinero si no me van a pagar? ¿Se entiende? Pero esto en algunos países ya está institucionalizado y legalizado. La rugoscopía es una técnica que se utiliza en algunos países. A mí en lo particular no me agrada mucho. ¿Por qué? Porque si de por sí no tenemos buenos registros de huellas dactilares, realmente no podemos tener buenos registros de las arrugas del paladar. También las arrugas del paladar se dice que son arrugas que son únicas, individualizantes por persona. Nadie tiene una arruga igual. Pero yo les pregunto, para tener un análisis de rugoscopía, tendríamos que tener modelos de estudio para poder hacer dicho análisis. Y si el dentista no nos quiere hacer un dentoestomatograma, como lo vimos hace un momento, porque no cobra la consulta, mucho menos te va a hacer una prueba de un modelo de estudio con alginato porque sería gastar material. Pero en algunos países se hace. En algunos países se obliga a que se tenga que tomar el idento, que se tomen radiografías y que se tomen modelos de estudio. La queiloscopía es otra herramienta que son la huella de los labios. Otra situación diferente. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos un banco de datos de las huellas digitales, pues mucho menos unas huellas de los labios, ¿no? Para poderla cotejar y meterle un banco de datos. Pero en algunos países ya se ha establecido, ya se ha implementado y funciona de manera muy adecuada. La fotografía dental, creo yo, es una herramienta que ya se utiliza en todos los países y que aquí en México pues no nos genera tanto costo. Incluso con un celular podríamos hacerlo sin ningún problema, pero pues a final de cuentas lo único que nos va a dar es una imagen de las características de los dientes
que sí nos podría servir a futuro para hacer un cotejo de individualización. Esto es algo muy novedoso, chicos. Esto es algo bien, bien novedoso, que es el biochip. El biochip, un microchip muy pequeño, más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler, cual es introducido en una primera molar, tanto superior o inferior, cualquiera de los dos. Se coloca una resina y entonces ya te tienen registrado y te tienen controlado dónde te vas, dónde te mueves, como si fuera cuando ponemos en el WhatsApp la ubicación en tiempo real. Así tendríamos nosotros la ubicación de la persona con un biochip. Es algo maravilloso que obviamente en países como Alemania, como Australia, como Suiza, ya lo están implementando. Y fíjense, curiosamente ni siquiera es tan costoso, no es tan costoso el biochip. Lo que es costoso a veces es la aplicación para poder tenerlo controlado, pero tampoco es costosa, se va pagando anualmente. Otra que a lo mejor puede estar al alcance de nosotros, que se llama implante identificatorio. Se hace un implante en una persona o se coloca una corona y en la parte interna de la corona se le ponen todos los datos de esa persona, nombre o un número o un folio. El dentista sabe que ese folio le corresponde al nombre de esa persona. Algo muy similar a lo que ocurre con las barras, síntesis, las barras que se colocan en fémur, en húmero, en tibia, que esas tienen un registro y ese registro pues lo tiene la persona que lo colocó, el traumatólogo que lo colocó y sabe a quién se lo colocó. Entonces, esta sería una muy buena herramienta para poder hacer una identificación. En conclusión, ya casi terminamos esta conferencia. Los dientes constituyen una importante fuente de información interdisciplinaria para realizar lo que es identificación humana. La odontología forense por algún tiempo fue una de las especialidades más olvidadas. Es más, mucha gente me decía, ¿por qué odontología forense? Yo les decía, ¿por qué alguien tiene que hacerlo? ¿Por qué no? Yo sé que aquí me están observando muchísimos de mis exalumnos. Saben que desde hace mucho tiempo yo me dedico a esto y saben que me preguntaban ustedes, ¿por qué odontología forense? Y ahora, en la actualidad, con ese auge de la odontología forense, la llamada especialidad del nuevo siglo, créanme que ahora estamos bien vistos. Es una especialidad poco frecuentada, pero apasionante y llena de diversos matices. La odontología forense es una ciencia de muy poca mención en nuestro país, pero con una gran responsabilidad judicial y con una importancia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque simplemente en mi estado, que es Coahuila, hay una gran cantidad de paso de migrantes. Quiere decir que yo he hecho identificaciones de guatemaltecos, salvadoreños, panameños, etcétera, ¿no? Y necesitamos, o americanos incluso, ¿no? E incluso he trabajado yo en cooperación con gente del FBI. Entonces quiere decir que ya esto es a nivel mundial. En conclusión, chicos, ya para cerrar esta plática, espero que haya sido de su agrado. En los últimos años, la odontología forense se convirtió en una ciencia indispensable de la identificación humana. Y ahora en la actualidad ocupa un lugar preponderante en las ciencias forenses. Es por eso de la necesidad de estos cursos, de que ustedes conozcan qué es lo que hace la odontología forense, qué es lo que hace las áreas legales, las áreas forenses o de cadáveres. Sabemos que las áreas legales hablamos de mala práctica, hablamos de cuantificación de daños por lesiones, de instalación de consultorio, etcétera, pero que en el área forense o de cadáveres sabemos que están las marcas de mordedura y la identificación humana. Créanme, la identificación humana se ha vuelto tan necesaria por la cantidad de muertos que han ocurrido en el país. Entonces, la odontología forense se ha vuelto tan importante y está en nosotros que ustedes la conozcan, está en mí hacerla que ustedes la conozcan, pero lo más importante, la herramienta, aquí está. Ahora la herramienta es de ustedes y ahora ustedes tienen que utilizarla. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado mucho esta plática. Estamos a la orden, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues créanme que estoy en la mejor disposición de contestarse. Entonces, no sé si tengan alguna duda, perdón. Gente de Ecuador, gracias por lo que escriben, la gente de Ecuador. Gracias, Juan Luis, gracias. Es que me da mucho gusto que de verdad que les haya gustado esto que estamos hablando, Nelly, qué bueno que
ahora ya conoces un poco más de esto. Créanme que esto es una especialidad propiamente dicho, entonces solamente hice un poquito de información porque créanme que es más extensa. Entonces, yo me quedo a sus órdenes, las personas que ya me fueron ahí por ahí agregando en Facebook. Gracias acá desde Mexicali, les agradezco. Desde España, muchas gracias. Yo les agradezco, agréguenme por medio de Facebook, estoy en contacto. El Salvador, muchas gracias por el interés, Miguel Antonio. De verdad, estoy sumamente contento y sumamente agradecido por la Federación, por la confianza que nos dieron para poder hacer esta plática. La gente de Hidalgo, Alma Iris, muchas gracias. El biochip está en México. Fíjate que lo hemos tratado de traer a México. Cada que vamos a Estados Unidos, pues tratamos de ver si lo podemos conseguir, traerlo y ofrecerlo aquí en México, pero ha sido un poquito complicado, pero a lo mejor es una muy buena herramienta. Saludos a Chiapas. Espero poder resolver sus dudas. De Guadalajara, materiales de impresión, sería una muy buena plática hablar de materiales de impresión en la odontología forense. Créanme que estoy en la mejor disposición para poderlos apoyar. Doctora Gaby Menchaca, muchas gracias por estarme escuchando, muchas gracias, le mando un muy fuerte abrazo. Por ahí hemos estado en contacto alguna vez por Facebook, le mando muchísimos saludos, Gabriela Menchaca, muchas gracias. De Torreón, compañeros aquí cerquita de Puebla, vaya, les agradezco a todos el haberme escuchado y espero de verdad que ustedes se interesen más por el área forense y que gente de todos los estados de este país, Michoacán, ahí estoy leyendo, se acerquen, pregunten y con todo gusto podemos después a futuro hacer una plática. Por ahí leí los materiales dentales en la odontología y no nada más en la odontología forense, los materiales dentales que se utilizan en las ciencias forenses, de rayado de cañón y cosas así. El microchip debería ser implementado en México. Tienes mucha razón, Vanessa. Ojalá y se pudiera. Saludos a La Paz, Baja California. Doctor, buenas noches, ¿me escuchas? Claro que sí te escucho, Vladimir. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias, doctor. Hay por ahí alguien el que opina, no vamos a hablar nada sobre la rehidratación cadavérica, no es nuestro tema, no es a lo que queríamos hablar, por favor. Entonces evitemos hacer ese tipo de preguntas. Doctor, agradezco muchísimo, por favor, su gran labor, como nos decían, su noble labor. La verdad es que es algo que sumamente importante la odontología forense. Yo soy criminólogo y el día de hoy aprendí muchísimas cosas, muchas cosas de las cuales estamos muy desorientados, ¿no? Porque uno piensa que la odontología forense solamente son muertos o solamente son otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, de verdad te agradezco de todo corazón que nos hayas dado esta magnífica conferencia. Por ahí tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Tenemos un diplomado en odontología forense, el cual ya se está trabajando. Tenemos otras cosas planeadas y pues bien, muchísimas gracias a los que preguntan si las diapositivas serán enviadas. No, no serán enviadas. Es material del doctor que con todo gusto presentó con nosotros. Bien, muchísimas gracias, doctor. No me queda más que mandarte un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Te agradezco. Te agradezco mucho, Vladimir, y muchas gracias a todos por el espacio y estamos a la orden. Gracias, Federación. Gracias, Vladimir. Estamos a la orden. Gracias.